Hello and welcome to the video. My name is Joshua Kotler. I'm currently a member of C213 and a SED volunteer in El Guamo, Bolivar, and today I will be talking to you about successful co-planning and co-teaching with the CTS curriculum. Co-planning is the process of meeting with your socio and determining what you are going to say and who is going to say what in the class. And co-teaching is actually how you go about teaching with your counterpart in the class. Now in the video, we're going to discuss co-planning. Successful co-planning comes down to three main things. First, having a devoted counterpart. Second, setting up a weekly time to meet with your counterpart regarding the class. And third, simplifying planning meetings. Let's use my experience as an example. My counterpart's name is Professor Rafael Narvaez, and he has proven to be a devoted counterpart, having worked with me on the CTS curriculum for over a year. We set up a weekly meeting to discuss how we are going to move forward with the following week's class, and usually we set it up during his off period. And the meetings never take more than 10 to 15 minutes. We keep them as simple as possible and segment who is going to say what during the class. Now let's talk about co-teaching. Successful co-teaching comes down to three main things. First, successful co-planning. Second, trusting in your counterpart. And third, practice and repetition. Once again, let's take a look at my experience as an example for co-teaching. So, prior to successfully co-teaching with Profe Rafael, the classes were super awkward, the transitions were sloppy, and quite frankly, there was a lot left on the table that we couldn't really resolve. So after taking the time to sit down, planning out who was going to say what and who was going to explain what, definitely led to a more cohesive class. Then, after time, I learned to trust in Profe Rafael. At first, it was difficult to relinquish the reins of control in the class, but realizing that he is going to be the person who's moving forward with this class once I leave, I had to learn to trust in Profe Rafael, and now I trust him completely. He definitely has proven to be someone who could explain complex concepts and really does a good job in doing so. And then just practice and repetition. And now we've been doing this for over a year. It's like clockwork. Also, make sure that your counterpart is doing a significant amount of the teaching, because if you ever want your CTS course to be sustainable once you leave, you need to make sure that your counterpart feels comfortable enough with the material to be able to teach it without you in the classroom with them. Now you'll see some examples of Profe Rafael co-teaching in the class, and then you're going to hear some of his experience working with me. Es esencial en todas las organizaciones. Significa que, primero, las personas están trabajando hacia un propósito compartido y con objetivos comunes. Fíjense que es importante si nosotros retomamos un ejemplo de los equipos de fútbol. Cuando juega la selección Colombia y otra selección, se dan cuenta que todos los jugadores... La línea de partida es esta. Usted en esta manera se comunica y aquí, por favor, va a avanzar. A continuación tenemos un grupo de estudiantes, ¿verdad?, que van a liderar una actividad desarrollada en equipo, que es el lanzamiento de un avión, ¿verdad? Entonces, con ustedes tenemos a la piloto Laura. Lanza Laura, lanza Laura. Viene el piloto Esteban, rapidito. Viene ganando Esteban, la piloto Huelva. Hola, Profe Rafael, ¿cómo está usted? Muy buenos días, profe Josh. Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Me alegro, profe. Entonces, profe, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿por qué es importante la coplaneación en la clase y cómo podemos colaborar más eficazmente para que los alumnos adquieran más valor de nuestra clase? Profe, es importante la planeación en todas las cosas que usted va a hacer, incluso en todas las disciplinas
y Ari, el saber, la planeación es fundamental, preparar el tema con anticipación para crear por lo menos las estrategias adecuadas que vas a implementar, la metodología didáctica que vas a tener en cuenta, las actividades que vamos a desarrollar. Y fíjense los dos cómo estamos planeando, porque además de enriquecerme con su aporte, igualmente lo hace usted con el aporte mío basado en experiencia. Tengo aproximadamente 16 años de ser docente, pero también he aprendido de ti, muy a pesar de que eres muy joven, tanto en edad como en el campo acá de la educación. Entonces, profe, ¿cómo hacemos la coplaneación juntos? Recuerda, Dios, de que aprovechamos el tiempo algunas tardes y acá en el colegio que nos reunimos, donde usted me muestra los materiales principales y yo me doy la tarea en la casa a través de diferentes fuentes consultar información adicional que me sirva por lo menos para apoyarme al momento de explicarle a los estudiantes. Y una cuestión de que esos materiales vienen tan explicados que es fácil la asimilación para uno, igualmente para transmitir ese saber a los estudiantes. Fíjense que después de esa planeación que hacemos los dos, con la diapositiva que usted monta, entonces yo hay veces que he tenido que agregar algunas cositas, especialmente no en la parte del desarrollo, porque en realidad vienen bien desarrollados, pero hay algunos términos que sí tenemos que tratar de amoldarlos acá a nuestro contexto. Usted sabe que eso hay que tener en cuenta de acuerdo al interés y al contexto social de los estudiantes. Finalmente, profe, ¿tiene recomendaciones para los aspirantes de Cuerpo de Paz y sus socios para trabajar más eficazmente juntos? Dios, cómo no, yo primero que todo felicitar a ustedes, los que están ahora en este programa y a aquellos que aspiran, que están también dentro del proceso de formación. La verdad es que es un programa muy hermoso, es un programa, yo digo, de que es algo práctico, donde los estudiantes, además de la teoría, la comparten con la práctica. Fíjese, y esto es de vida, se trata de temas económicos, temas medioambientales, temas sociales, algo que al estudiante, además de gustarle, también el alumno se interesa. ¿En qué sentido? Porque es algo por lo menos que les va a ayudar a desarrollarse mejor como persona, a montar su propio negocio. Entonces son cosas tan importantes. Yo animo a aquellos jóvenes que ya por lo menos se aproximan a convertirse también a desarrollar el papel que están desarrollando ustedes, es de que se motiven, que por favor no es fácil, porque vendrán por lo menos vienen con unas costumbres, con una cultura muchas veces muy diferente a la nuestra, y que se tienen que amoldar incluso al clima, a la parte geográfica, a la alimentación, pero que eso muchas veces es tan insignificante con lo que van a aprender con los estudiantes, esa relación que van a tener, el hecho de empaparse de una cultura diferente, de un léxico, de un hablar diferente, de una alimentación, de un clima, eso lo hace a ellos aún mejor como persona y como futuro formador, ya sea en nuestro país o en otra parte del mundo. Perfecto, muchas gracias, profe Rafael. Te felicito por toda tu labor conmigo y muchas gracias por todo. Yo para mí es grato y agradecido con todos ustedes.